abramos esa vida espiritual, abramos nuestros corazones, porque ahora vamos a pasar a ese plato fuerte, ese alimento, que es la palabra de Dios, que es fuente de vida para cada uno de nosotros aquí reunidos. Y le pido al pastor que pase para que nos provea ese alimento. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. ¿Cómo está la amada iglesia? ¡Bendecidos! Estamos en Cristo. Amén. Acuérdate que para poder ser bendecido necesitas estar en Cristo. Si no estás en Cristo no hay nada. No hay victoria. Si no estás en Cristo no hay bendición. Amén. Si no estás en Cristo no hay vida. ¿Sí? Si no estás en Cristo, no estás en los lugares celestiales. ¿Verdad? Y es donde fuimos puestos. Ya alabamos, ya glorificamos al Señor. Ahora es tiempo de Alimento. el alimento. ¿Cuántos quieren alimento? Amén. Porque dijo el Señor, ¿verdad? Que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de qué dijo? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias en esta tarde porque nos das la oportunidad, Señor, de reunirnos en esta tu casa de oración, Señor, como cuerpo, como iglesia local, Señor. Te pedimos que en esta hora, Señor, tú te impartas como nuestro alimento constitutivo, Señor, y permitas que nosotros podamos alimentarnos de ti, comernos, Señor, para que nuestra vida espiritual siga siendo edificada y nosotros podamos madurar, Señor, en nuestra vida espiritual y de esa manera poder ser testimonio vivo tuyo en la tierra, en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice: amén. ¿Sí se acuerdan lo que estábamos viendo, hermanos? Vamos, antes de todo, hermanos, ya se nos estaba pasando algo bien importante. Vamos a darle la bienvenida a los hermanos, a mi hermano Dimas y a su esposa, la hermana Gloria, que el día de hoy vienen a visitarnos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Sí, porque pues hay que apapachar a los hermanos, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Entonces, mira, estábamos viendo el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y es importante, hermano, que nosotros tengamos bien presentes lo que el Señor, a través del apóstol Juan, quiere enseñarle a la iglesia. ¿Sí? Porque si tú te das cuenta, el Señor envía 7 mensajes a cada una de esas iglesias. Amén. Cada iglesia, hermano, tipifica una etapa de la iglesia desde su inicio, ¿sí?, hasta el día que el Señor venga por ella. Amén. Hasta que el día del Señor la arrebate de la tierra. Y nosotros veíamos la etapa de Éfeso, que es la etapa de la iglesia primitiva, ¿sí? Veíamos que el Señor exhorta en amor a la iglesia de Éfeso a que se arrepienta y se vuelva a su primer amor. La segunda etapa, la etapa de... ¿qué era? ¿Sí te acuerdas o no? Pérgamo. La iglesia, sí, que se desvía del propósito de Dios. En esa etapa la iglesia se desvía, amén, y se hace uno con el mundo, se hace una iglesia mundana. Luego vemos la iglesia la segunda etapa es Esmirna, la iglesia mundana. La tercera etapa es Pérgamo, la iglesia
que no solamente era mundana, sino en esa etapa la iglesia se hace idólatra. La cuarta etapa, Tiatira, ¿sí?, que representa la iglesia católica. Y el día de hoy vamos a ver a Sardis, el mensaje a la iglesia de Sardis. Esta iglesia, el Señor le dice que está vestida de vestiduras blancas y que el Señor confiesa su nombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, desde el inicio de la iglesia, desde que Dios empieza a edificar la iglesia, que es en el libro de los Hechos, todas las demás libros, epístolas, hasta Apocalipsis, la iglesia ha pasado por 7 etapas. Amén. Entonces, cada etapa, hermano, ¿sí?, tiene un motivo por el cual Dios exhorta a la iglesia, pero también la iglesia en cada etapa tenía cosas buenas que le agradaban a Dios. Por ejemplo, está la primera etapa de la iglesia, que es la etapa primitiva, Éfeso. La segunda etapa es Esmirna. Esmirna significa sufrida, y en esta etapa la iglesia era perseguida. Pero ¿sí sabes por qué era perseguida la iglesia en esta etapa? Porque cuando el Señor exhorta a Éfeso, en esa etapa la iglesia obedece la exhortación de Dios. En esa etapa la iglesia se arrepiente y se vuelve a su primer amor. Y por consiguiente, la iglesia en su segunda etapa se convierte en una iglesia perseguida. Una iglesia que sufría persecución por causa de ser el testimonio de Cristo en la tierra. ¿Tú sabes por qué en tu vida cristiana o en tu vida espiritual sufres persecución? ¡Ay, Señor! ¿Por qué a mí me pasa esto? Porque tú estás siendo el testimonio de Jesús. Porque tú estás caminando en el camino correcto. ¿Sí? Yo te he dicho que si no hay sufrimiento, si no hay tribulación, hermano, señas de que Dios no está haciendo nada en tu vida. Y ese día preocúpate, porque la persecución va a producir madurez espiritual. Tú tienes una vida espiritual y tienes que desarrollarte en esa vida. Y te vas a desarrollar a base de la prueba, a base de que tú te alimentes de la palabra limpia, de una palabra que no esté adulterada con levadura, porque conforme a la Escritura dice que la levadura leuda la masa, la echa a perder, ¿verdad? Entonces, la tercera etapa de la iglesia es la iglesia mundana, Pérgamo. Luego vemos Tiatira, la cuarta etapa, que es la iglesia apóstata. En la quinta etapa vemos a la iglesia de Sardis, una iglesia que empieza a ser reformada. O sea, la iglesia va pasando por un proceso. Y a través de Martín Lutero, Dios empieza a reformar la iglesia. Luego está la sexta etapa, donde la iglesia es recobrada por completo. En otras palabras, se vuelve al propósito de Dios. Pero luego la iglesia de Filipos, pero luego vemos la iglesia, la última, la iglesia de la Odisea. Y en esta etapa la iglesia nuevamente se degrada, nuevamente decae, se va en decadencia. Es la etapa de la degradación de la iglesia que Dios ya había recobrado. Amén. Entonces, vamos a ver lo que el Señor le dice
a Sardis. Mensaje a la iglesia de Sardis. Mira, hermano, nosotros tenemos que entender que estos mensajes a estas 7 iglesias no solamente es para la iglesia corporativa, es para ti, es para mí. Porque en algún momento de tu vida, hermano, cuando tú iniciaste en los caminos del Señor, yo estoy seguro, el día de hoy no digo que no, pero yo estoy seguro que cuando tú inicias en los caminos del Señor, tú estabas en tu primer amor. Pero ¿qué sucede? Pasaron los meses, pasaron los años, y en algún momento, hermano, nos apartamos de nuestro primer amor. Amén. Yo quiero dejarte bien en claro lo que es vivir en tu primer amor. Vivir en tu primer amor es que tú vivas a Cristo en tu diario vivir. ¿Sí? Vivir en tu primer amor es que tú seas la expresión de Cristo, que tú lo testifiques con tu vivir, con tu andar, con tus hechos, no con palabras. Para que nosotros, hermano, podamos hacer la voluntad de Dios, es necesario que vuelvamos a nuestro primer amor. De lo contrario, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Vamos a hacer la voluntad del pastor o vamos a hacer mi voluntad? Dios quiere que hagas su voluntad. Dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra. Entonces, el mensaje a la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Este mensaje está fuerte, hermano, porque tristemente el día de hoy la iglesia se encuentra en esta condición. ¿Sí? Y le dice, escribe al mensajero de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjate lo que le dijo. Tú dices que tienes vida, pero la realidad es que estás muerto. Estás vivo en obras, pero muerto en tu espíritu. Versículo 2: sé vigilante y afirma las cosas que quedan, las que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras completas delante de mí. Todo lo que Martín Lutero inició cuando él empieza a reformar la iglesia, todo lo que Martín Lutero inició, hermano, no quedó inconcluso hasta el día de hoy. Y es por eso que el día de hoy, hermano, dentro de las congregaciones, los santos necesitan avivamientos. ¿Sí? Cuando el Señor le dice a la iglesia, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto, nosotros nos podemos dar cuenta, hermano, que lo que el Señor está tratando de decir a la iglesia es que por causa de esa muerte espiritual que la iglesia tiene, sí, porque la iglesia está degradada, la misma iglesia hace cosas para sentirse avivada. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado que dicen, es que tiene que haber un avivamiento? Vamos a hacer un evento para que haya un avivamiento en la iglesia. Entonces, tú te das cuenta, la iglesia está pasando una etapa, hermano, de muerte. Y le dice después en el versículo 3, acuérdate pues de cómo las has recibido y oído, y guárdalas y arrepiéntete, pues si no velas vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Quiere decir, hermano, que Dios dentro de la iglesia, ¿sí? Si te das cuenta, hay grupos de personas que guardan el testimonio de Jesús, pero hay otras que no. Y entonces el Señor le dice a esas personas: guarda lo que tienes, ¿sí? Acuérdate pues de cómo las has recibido y oído, y guárdalas y arrepiéntete. Entonces, el que venza, versículo 5, será vestido de vestiduras blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra sardis, hermano, en griego significa remanente. Significa lo restante o restauración. Y si tú te das cuenta, dentro de Sardis había un pequeño remanente que todavía tenía sus vestiduras blancas, que no se había contaminado. ¿Con qué no se había contaminado, hermano? Bíblicamente, ¿qué es lo que contamina al cristiano? No, hermano, las falsas doctrinas. El Señor no se refería al pecado porque le dice que sus obras son buenas, pero están incompletas. Entonces, la iglesia, ¿sabes por qué se contaminó? Por causa de que Satanás empieza a introducir falsas doctrinas en el cristianismo. La reforma, hermano, lo que Martín Lutero estaba recobrando era precisamente sacar, hermano, a los cristianos del movimiento denominatario, porque desde aquellos tiempos las denominaciones ya se estaban practicando. Tú te das cuenta cuando Pablo va y exhorta a la iglesia de los Corintios, fíjate hace cuántos siglos, y entonces le dice el Señor: ustedes dicen, unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cefas, otros dicen que son de Apolos. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Qué quiere decir, hermano? Que en aquellos tiempos las denominaciones ya estaban causando daño dentro del pueblo de Dios. Entonces, el hombre empieza a contaminar sus vestiduras por medio de las denominaciones, ¿sí? Y la iglesia en Sardis, hermano, por medio de Martín Lutero, se convierte en una iglesia protestante. De ahí viene el protestantismo. Amén. De ahí viene la reforma, lo que nosotros hemos conocido como la reforma. Entonces, la reforma es una reacción de parte de Dios por causa de la apostasía que se había introducido en la iglesia. Como resultado, la reforma. Entonces Dios utiliza a este hombre, Martín Lutero, pero este hombre todo lo deja inconcluso. Por eso le dice el Señor a la iglesia de Sardis: tus obras son buenas, pero están incompletas. Amén. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice el Señor: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. ¿Por qué el Señor Jesús? Porque Él está hablando de sí mismo. ¿Por qué dice el que tiene los 7 espíritus de Dios? Mira, hermano, esto es bien importante que nosotros lo entiendamos. Cuando tú te vas al libro de Génesis, dice la palabra de Dios en Génesis 1 que el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas. ¿Verdad que no dice los 7 espíritus de Dios? Dice el Espíritu de Dios. Y cuando tú vas a Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, hermano, la palabra de Dios dice ahí en Apocalipsis 1 a los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono. ¿Pero por qué? Porque ya en Apocalipsis son 7 espíritus. Conforme a lo que dice Mateo 24, el Señor Jesús dice que en los últimos tiempos la maldad se iba a multiplicar. ¿Sí? Y si la maldad se iba a intensificar, hermanos, si la maldad iba a crecer, Dios tenía que intensificarse y convertirse en 7 espíritus. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que estos 7 espíritus precisamente son las 7 iglesias a las cuales el Señor Jesús manda el mensaje. Y las estrellas, hermano, esas 7 estrellas, ¿sí? Que están en la mano de Dios, son los 7 candeleros, hermano. Los 7 candeleros que el apóstol Juan vio en Apocalipsis capítulo 1. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor le dice a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas? Mira, hermano, los 7 espíritus de Dios son los que hacen que la iglesia esté llena de vida. ¿Sí? Y las 7 estrellas son los que hacen que la iglesia brille. Si tú te das cuenta, el apóstol Juan, cuando escucha la voz del Señor, dice que él se encontraba en el Espíritu y oí una voz que me dijo: escribe en un rollo lo que yo te voy a mostrar. Y entonces dice, y me volví para ver quién era aquel que me estaba hablando, y vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros yo veía al Hijo del Hombre que se paseaba en medio de los candeleros. Entonces nos damos cuenta, hermano, que la iglesia o cada iglesia local necesita tener los 7 espíritus de Dios y necesita tener las 7 estrellas. Porque la iglesia, hermano, de Cristo tiene que brillar. La iglesia de Cristo tiene que ser un candelero. La iglesia de Cristo, hermano, tiene que ser la expresión de Dios en la tierra. La iglesia de Cristo tiene que emanar luz. Tiene que reflejar la luz de Cristo. Y eso tú lo ves, hermano. En tipología bíblica tú ves cuando en Génesis Dios creó las grandes lumbreras, dice, ¿para qué? Para alumbrar, para alumbrar, pero también para que la gente conociera los tiempos. Entonces, tú te das cuenta, hermano, que la luna en tipología bíblica representa a la iglesia y el sol representa a Cristo como el sol de justicia. Entonces, la luna no tiene luz propia. Cuando la luna, hermano, está bien resplandeciente, es porque se ha alineado con el sol. Y la luz de la luna, hermano, es el reflejo de la luz del sol. Pues la iglesia, hermano, para que pueda hacer luz en las tinieblas, porque si tú te das cuenta, el mundo está en oscuridad y la iglesia tiene que ser luz en el mundo. Tú como iglesia tienes que ser luz en el mundo, tienes que estar alineado, hermano, con el sol, tienes que estar alineado con el propósito, con la voluntad de Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios. El día de hoy, hermano, la iglesia tiene una gran necesidad.
El día de hoy tú vas a ver iglesias apagadas. El día de hoy en todo el mundo tú vas a ver iglesias, hermano, que no están siendo el testimonio de Cristo. Y me refiero a iglesias locales, hermano, que no están alusando por causa, dice el Señor, ustedes dicen estar vivas, pero en realidad están muertas, porque han caído en degradación. Amén. Ahora, la iglesia de Éfeso, aquella iglesia primitiva, necesitaba que Cristo la cuidara. Y su líder de esa iglesia necesitaba que su gracia lo guardara. El día de hoy, hermano, en la actualidad, las congregaciones necesitan ser cuidadas por Cristo. Si tú te das cuenta, lo que dice Juan, dice que él vio en medio de los candeleros, es decir, en las iglesias, dice que vio al Hijo del Hombre paseándose. Quiere decir que el Señor Jesús, hermano, tiene cuidado de cada congregación. Él las cuida, Él las guarda, pero muchas de las veces, hermano, los líderes son los que no ayudan. Muchas de las veces, hermano, los líderes no están resplandeciendo. ¿Por qué no resplandecen? ¿Cuál es la obligación de un ministro de Dios? Alimentar al pueblo. Pero tiene que alimentar. El propósito, hermano, es edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo con sana doctrina. El día de hoy nosotros podemos ver dentro de las congregaciones corrientes denominatarias, ¿verdad? De prosperidad, de un montón de cosas, hermano, que no es sana doctrina. ¿Y eso en qué te edifica? ¿En qué te edifica a ti? En tu vida espiritual, ¿en qué te edifica que el pastor venga y te profetice que tú vas a tener un buen empleo? Que la estética, que el negocio que tanto tú deseabas, que tanto anhelabas, va a iniciar. ¿Eso en qué te edifica? En tu vida espiritual. En nada. Si tú te das cuenta, el día de hoy muchos profetas profetizan ese tipo de cosas, hermano. Cosa que los profetas del Antiguo Testamento no hacían. Ellos profetizaban a Cristo, ellos profetizaban vida. El propósito era que la iglesia, hermano, estuviera bien alimentada. Amén. Entonces, necesitamos, hermano, como iglesia, que Cristo nos cuide, y como líderes necesitamos resplandecer. Si yo no resplandezco, hermano, ¿cómo crees que te voy a edificar a ti? Es como aquella mamá que le da puros gansitos de comer a su niño. Gansitos y sopa marucha. ¿Cómo va a crecer, hermano, el niño? Todo desnutrido. Pues así es la iglesia, hermano. Si te doy palabra que tú quieras escuchar, que digas tú, ay, de esa, como hermano Rodo, de la que apapacha. No, hermano, mira, muchas de las veces cuando la palabra me confronta, es porque yo no estoy viviendo bien mi vida espiritual. Es porque hay algo mal ahí por ahí, hermano. Y a veces decimos, ay, es que el hermano me le está echando, ¿no? La palabra nos confronta a veces. Entonces, gloria a Dios. Las iglesias, hermanos, necesitan líderes resplandecientes y necesitan al Señor, que el Señor las cuide, las guarde, porque solamente de esta manera van a estar llenas de vida. Una iglesia tiene que estar llena de vida.
Amén. Para que pueda brillar. Dice ahí el Señor, mira hermano, si tú te das cuenta, la iglesia mundana, Pérgamo, era una iglesia, hermano, que estaba degradada y su necesidad era la palabra de justicia. Esa iglesia necesitaba una palabra que la juzgara, necesitaba una palabra que la confrontara, ¿sí? Entonces, le dice, cuando el Señor se presenta a esta iglesia, se presenta como el que tiene la espada de dos filos. Y la espada es la palabra de Dios. Y dice que es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Quiere decir que esa espada, hermano, todo el tiempo me va a estar confrontando. Amén. Entonces, la iglesia de Pérgamo necesitaba la palabra de Cristo que juzgara y que matara. Y hoy en la actualidad, hermano, las iglesias locales necesitan la palabra de Cristo que juzga y mata. Pero tristemente existen muchos hermanos que cuando llegan a una iglesia o a una congregación y se encuentran con este tipo de palabra, lo primero que hacen es salir corriendo. Salen corriendo, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque todavía no están dispuestos ellos a morir a su yo. Entonces, ¿qué efecto tiene en mí la palabra que juzga y mata? Esa palabra, hermano, tiene el efecto de hacerme reaccionar, ¿sí? Y tiene el efecto de darme muerte. Esa palabra todo el tiempo me va a confrontar y va a hacer que yo vaya a la cruz, porque el propósito de la predicación del Evangelio es que yo muera a mí. Dijo el Señor, dijo el apóstol Juan, es necesario. Fíjate cuál es la necesidad del cristiano. Es necesario que yo mengüe, es decir, es necesario que yo muera a mi yo a fin de que Él crezca. Es necesario que yo todo el tiempo sea puesto en la cruz y muera a fin de que Cristo viva. A fin de que yo sea el testimonio de Jesús. A fin de que ya no viva ese hombre viejo. Entonces, la iglesia necesita la palabra que juzga y que mata. Pero a veces nosotros los hermanos no estamos dispuestos. Yo no voy a ir ahí porque ese pastor predica bien fuerte y todas me las echa un montón de pedradas. Pero no es el pastor, es la palabra. Entonces, cuando tú estás dispuesto, hermano, a morir, el Señor Jesús dice algo bien importante que nosotros hemos dejado pasar por alto. Dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y nosotros nada más ponemos la mirada en tome su cruz. ¿Y qué hay de niégate? Niégate a ti mismo. Que ese viejo hombre ya no viva. Lo tienes que sepultar, lo tienes que llevar a la cruz. Y como a veces el hombre es rebelde, entonces Dios te tiene que poner en la cruz. Porque ese es el propósito, hermano. Romanos capítulo 8, versículo 29 te habla claramente de cuál es el propósito de Dios para con el hombre. Y es que todos lleguemos a ser a la imagen de su Hijo. Pero para eso
tiene que darme muerte todos los días. Y ahí es donde a veces a mí no me gusta, ¿verdad? Entonces, es importante, hermano, que entendamos que las iglesias locales del día de hoy necesitan la palabra de Cristo que juzga y que mata. Porque solamente de esa manera vamos a ser iglesias deseables y vamos a ser iglesias perseguidas. ¿Cuántos quieren ser perseguidos por causa de Cristo? Hay que pagar un precio, ¿verdad? Entonces, yo el día de hoy por eso le digo al Señor, échale más, Señor. Cuando yo estoy viviendo una prueba, hermano, yo antes le decía al Señor, ya por favor, hombre, ya no aguanto, ya. Y no entendía, hermano, el propósito. El día de hoy sé que Dios está formando a su Hijo dentro de mí. Y yo les digo a los hermanos, yo ya no quiero que ese viejo hombre viva. Yo quiero que el nuevo hombre sea quien viva, hermano. Para entonces poder decir, ya no vivo yo, Cristo es el que vive. Y luego les decimos a los hermanos, ¿quién vive? Y todos se alocan, Cristo. ¿Verdaderamente está viviendo Cristo en ti? ¿Está viviendo tu diario vivir Cristo o sigues tú en tu voluntad? A veces no entendemos el peso de las palabras, hermano, amén. Entonces, dice el Señor dice ahí en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. El Señor le dice a la iglesia de Sardis que tiene nombre de que vive, pero en realidad está muerta. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Le dice, sé vigilante y afirma las cosas que quedan, las que están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de mi Dios. Amén. Estos versículos, hermanos, nos muestran un claro vivo de la iglesia protestante. ¿Sí sabes cuál es la iglesia protestante? Toda aquella, hermano, que practica una denominación. Ese es el protestantismo. Entonces, muchos hermanos que practican o que son miembros de la iglesia protestante o de la iglesia reformada piensan que ellos viven o que la iglesia vive, que la iglesia está en vida, pero el Señor le dice que no, que la iglesia está muerta. Amén. Entonces, ahí en el versículo 2 del capítulo 3, el Señor afirma, le dice el Señor Jesús a esta iglesia, afirma las cosas que quedan, las que están a punto de morir. ¿Sí? ¿Cuáles son esas cosas? Las cosas, hermano, que quedan, se refiere a las cosas que se habían perdido y que fueron restauradas por la reforma de Martín Lutero. ¿Sí? ¿Cuál? La doctrina de la fe, la doctrina de la gracia, la doctrina de la salvación. Son cosas que Martín Lutero recuperó, ¿sí? Pero el día de hoy, hermano, todo eso se está perdiendo. ¿Por qué? Porque se le da más importancia a la prosperidad, se le da más importancia a los dones, se le da más importancia a otras cosas, hermano, ¿sí? Entonces,
Cuando el Señor Jesús le dice a esta iglesia, afirma las cosas que quedan, las que están a punto de morir, ¿sí? Significa que todo el protestantismo, hermano, va a terminar. Porque en la siguiente etapa de la iglesia, el Señor la vuelve a recobrar. En Filadelfia, la recobra. Entonces, hoy en día nosotros vemos, hermano, muchas denominaciones que han sido introducidas en el cristianismo. Sí se predica a Cristo, hermano, pero tú te das cuenta que hay enseñanzas mezcladas en el Evangelio, ¿sí? Y estas enseñanzas, hermano, son cosas que se utilizan dentro de una denominación o dentro de una doctrina para avivar a los santos, para que ellos se sientan vivos, cuando lo que a nosotros nos va a vivificar es Cristo. El Espíritu, dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15, 45, habla de Cristo como el Espíritu vivificante, lo que te vivifica, lo que te da vida. Y eso es lo que nosotros como cristianos, hermanos, necesitamos. Amén. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y 5, el Señor le dice a la iglesia: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras. Es decir, que dentro de la iglesia, hermano, corporativa, hay personas que no practican denominación, que no se han introducido a una denominación, ¿sí? Y estas personas, hermano, es un pequeño remanente que hay en la iglesia. Y a esas personas le dice el Señor, en la etapa de Sardis, tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras. Y fíjate cuál es la promesa, hermano: y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venza será vestido de vestiduras blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, yo tengo que saber lo que representan las vestiduras blancas en la Biblia. Y las vestiduras blancas, hermano, representan mi andar, representan mi caminar en Cristo. ¿Sí? Cuando el ángel de Jehová se le aparece a Moisés en el desierto y le hace un llamado, y cuando Moisés se acerca, lo primero que le dijo el ángel fue: quítate el calzado porque la tierra que pisas es santa. Quítate tu calzado. Es decir, ya no andes, ya no camines conforme a tu vieja naturaleza. Luego en el libro de Efesios, hermano, el apóstol Pablo dice: vístanse de la armadura de Dios. O sea, te das cuenta que tú tienes que revestirte, hermano, de Cristo. Es una protección que tú tienes que tener. Y luego, hermano, en el libro de Lucas, cuando el hijo pródigo regresa con el padre, ¿qué fue lo primero que hizo el padre con el hijo pródigo? Dijo: traigan el mejor vestido y vístanlo. Y esa vestimenta, hermano, es la que nosotros nos ponemos cuando recibimos la salvación. La salvación es una vestidura, hermano, que Dios te da. Pero si tú te das cuenta, aquí en Apocalipsis el Señor dice que a los vencedores los va a vestir de vestiduras blancas.
Es decir, que yo no nada más necesito la vestidura de la salvación, yo necesito otra vestimenta para poder ser digno. ¿Sí? Entonces, para poder ser aprobado por Dios. Entonces, contaminar nuestras vestiduras, hermano, se refiere a mancharlas de muerte. ¿Sí? Y la muerte, hermano, ante los ojos de Dios es más grave que el pecado. Le digo a la iglesia, tú dices estar viva, pero en realidad estás muerta. Mira, hermano, cuando yo te voy a poner un ejemplo, no vais a pensar que lo ando haciendo. Si yo voy a un casino, si yo voy y me meto a un casino, hermano, ¿sí? En automático, yo que conozco de la palabra de Dios, me voy a dar cuenta que yo estoy cometiendo una falta, un pecado, ¿verdad? Eso yo lo voy a notar y yo estoy consciente de que eso es grave ante los ojos de Dios. Pero ¿qué hay de cuando yo vengo a la iglesia en un estado de muerte? Eso a veces no lo noto y eso yo lo dejo pasar por alto. Entonces, si tú te das cuenta, hermano, en este mensaje a la iglesia de Sardis, el enfoque es en que la iglesia decía estar viva, pero en realidad estaba muerta. ¿Cuántas de las veces, hermano, cuando viene un hermano en la fe, un hermano en Cristo a la iglesia en pecado, lo que hacemos nosotros es juzgarlo, señalarlo, criticarlo? ¿Sí? Y para nosotros eso es grave. Uy, cálmate, el hermano anda en pecado y así predica y así se congrega. Pero ¿qué hay de todos aquellos hermanos que vienen en una condición de muerte a la iglesia? Ante los ojos de Dios, hermano, en el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba, nada más bastaba en llevar una ofrenda para que sus pecados fueran limpiados. Y eso era así en el momento en que tú llevabas la ofrenda. Pero ¿qué había, hermano, cuando un hombre se contaminaba con la muerte? Cuando un hombre tocaba un animal muerto. Dice el libro de Números que tenían que pasar 7 días, hermano, para que esa persona pudiera ser limpiada nuevamente. Entonces tú te das cuenta, hermano, que ante los ojos de Dios es más grave que tú te presentes delante de Dios en un estado de muerte a que te presentes en pecado. ¿Te das cuenta, hermano, que entonces nosotros hemos juzgado, hermano, a muchas de las veces a los hermanos? Ese hermano está mal porque él vive en pecado, vive en fornicación. No, espérate. Pero ¿qué hay de mí? Yo vivo en una condición de muerte espiritual. Una persona, hermano, cuando está en un estado de depresión, está en un estado de muerte. Y si tú te presentas delante de Dios en esa condición, hermano, es más grave esa condición en la cual tú te estás presentando delante de Dios que el que está robando. Entonces, el Señor Jesús exhorta a la iglesia, ¿sí?, de Sardis a que tiene que ser vivificada. Nuestras obras a veces están bien, pero nosotros, nuestra condición, ¿qué hay de mi condición? Amén. Entonces, esa mancha de muerte, hermano, tiene que ser echada fuera. Cuando yo traigo desánimo, es que ya no quiero ir a la iglesia. No, es que los hermanos, no, hombre, todas andan bien entalladas las hermanas, ahí con sus faldas bien entalladas.
Eso es una condición de muerte. Un desánimo, hermano. Un desánimo viene porque mi espíritu se apagó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice el Señor? Tienes que arrepentirte y tienes que experimentar al Espíritu que vivifica. Tienes que ser vivificado a través de la palabra pura, a través de la palabra santa. ¿Por qué la iglesia estaba en esta condición? ¿Por qué la iglesia el día de hoy está en esta condición de muerte? Porque se ha manchado, hermano, con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas. Era lo que ayer el hermano David estaba hablando allá en el servicio, ¿verdad? Hablaba de las falsas enseñanzas. Entonces, dice ahí el libro de Números, capítulo 19, versículo 11, que todo aquel que toque el cadáver de cualquier muerto, de cualquier ser humano muerto, quedará inmundo 7 días. Si nosotros, hermano, no estamos en un lugar donde se nos predique sana doctrina, vamos a contaminarnos de muerte y vamos a ser como la iglesia de Sardis. Por eso es importante, hermano, que yo vea, porque Dios a mí me ha dado la capacidad, porque te ha dado un espíritu que te redarguye, un espíritu que te guía. Es importante, hermano, que yo me dé cuenta cuando la enseñanza que a mí me están dando, hermano, es leudada, que tiene levadura, o es una enseñanza pura. Y ya yo decido en dónde yo me quedo, hermano. Si yo quiero ser una persona que quiero estar bien alimentado, pues yo tengo que decidir. Amén. Ahora le dice el Señor Jesús a la iglesia de Sardis que al que venza no borrará su nombre. ¿De dónde le dice? Del libro de la vida. Este punto es bien importante que lo sepas, porque a nosotros se nos ha enseñado que cuando el Señor dice y no borraré su nombre del libro de la vida, es porque la salvación que Dios te ha dado, tú la puedes perder. ¿Sí? Y la salvación no la pierdes, hermano. Mira, tenemos que entender esta parte, hermano. Todas las promesas que el Señor hace en el mensaje a las 7 iglesias son para los vencedores. Si tú te das cuenta, en todas dice al que venza. Yo le daré a comer del maná escondido. Eso se lo dijo a la iglesia de Pérgamo. Al que venza yo le daré a comer del árbol de la vida. Al que venza yo lo haré columna de la nueva Jerusalén. Al que venza yo nunca borraré su nombre del libro de la vida. O sea, todas las promesas, hermano, es para los vencedores, ¿sí? Y estas promesas, hermano, son promesas que están especialmente para que los vencedores las vivan, las disfruten en el reino milenial. Entonces, todas las promesas, hermano, de las cuales habla el Señor no se refieren a la eternidad, ni se refieren a este tiempo. ¿Sí? Fíjate, en el versículo 4 de ahí del capítulo 3 de Apocalipsis, el Señor promete que los que no hayan manchado sus vestiduras andarán con Él en vestiduras blancas. ¿Sí? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo esta promesa se hace viva? El día de las bodas del Cordero.
Ahí es cuando nosotros, o más bien la novia de Cristo, hermano, los que sean arrebatados, ese remanente, van a andar en vestiduras blancas. Porque en su vida espiritual, en la etapa de la iglesia, hermano, en su vida espiritual, en su vida de iglesia, ellos vivieron conforme a la palabra de Dios, y esto hizo que ellos maduraran en su vida espiritual. Y como premio, hermano, por haber alcanzado una madurez espiritual, el Señor los viste de vestiduras blancas. ¿Sí? Entonces, dice ahí en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. El que venza será vestido de vestiduras blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Hay algo, hermano, que tenemos que vencer, y es la degradación de la iglesia. La iglesia está degradada, hermano, y el Señor nos aconseja que venzamos la degradación. Entonces, acuérdate que la iglesia está en una etapa de que dice estar viva, pero en realidad está muerta. Eso es conforme a lo que la Escritura habla, ¿verdad? Entonces tengo que vencer esta condición, tengo que vencer la muerte, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, hermano, empezamos a vivir lo que verdaderamente es la vida de iglesia, nos vamos a dar cuenta, hermano, que la vida de iglesia consta de que yo me deje poner en la cruz para que Dios termine conmigo, y de esa manera yo pueda, hermano, vivir todos los días en resurrección. Todos los días el Señor quiere darte fin. No me estoy refiriendo a la muerte física, sino a nuestro yo. Porque a veces sigo siendo egoísta, a veces sigo amando el dinero, porque a veces todavía sigo siendo envidioso, porque a veces sigo siendo celoso, y si te sigo, la lista es bien larga, porque a veces todavía siento un resentimiento por fulano, sutano, mangano. Entonces Dios todos los días quiere hacernos morir, hermano. Y la vida cristiana, hermano, consiste en eso, en que yo me deje dar muerte, para que entonces Dios, hermano, pueda hacer que Cristo crezca dentro de mí. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, hermano, voy a entender que el propósito de la vida cristiana es llevarme a la madurez. ¿Cuántos han escuchado que dicen en todas las iglesias que Cristo viene pronto? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y sí, Cristo sí viene. ¿A cuántos les han predicado que Cristo viene por una iglesia? Amén. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿quieres ser partícipe de las bodas del Cordero? ¿O quieres ser la novia del Cordero? Yo quiero ser la novia. Yo no me quiero sentar en la mesa, hermano, a comer. Yo quiero casarme con el Rey. Entonces, el día de hoy, hermano, cuando el Señor dice a los que venzan, no borraré su nombre del libro de la vida, se refiere a que nosotros, si nos esforzamos por crecer en nuestra vida espiritual, vamos a poder participar de esa bendición.
Y no nada más de esa bendición, hermano, vamos a poder participar del gobierno milenial, porque acuérdate que Cristo regresa a la tierra a gobernar 1000 años con sus ángeles y con toda la iglesia que fue arrebatada. Entonces, si mi nombre es borrado del libro de la vida, hermano, es porque yo no crecí, porque yo no maduré espiritualmente en la etapa de la iglesia aquí en la tierra. El Señor no es que me va a quitar la salvación, simplemente no me va a permitir participar de esas bendiciones. Tú ya tienes la bendición de la justificación, que es la primera etapa de bendiciones que Dios te da, la salvación, la justificación, la redención. Pero las que están en Apocalipsis, hermano, ya son para la era milenial. Las bodas del Cordero, el reinar con Cristo esos 1000 años. Y si mi nombre es borrado del libro de la vida, yo no voy a poder participar de esas bendiciones. Pero me voy a perder, me voy a condenar, ya no voy a ser salvo. No, hermano, vas a tener 1000 años para madurar. Y después de esos 1000 años que tú ya hayas madurado, el Señor te va a reincorporar para que tú recibas las promesas que son en la eternidad. Están las promesas de la iglesia, que es la salvación, la justificación, la redención, de las cuales ya participamos. Luego están las bendiciones que van a recibir los vencedores en la era milenial, las bodas del Cordero, el reinado de Cristo, el gobernar con Cristo los 1000 años. Y luego vienen las bendiciones que vamos a disfrutar en la eternidad, que es la Nueva Jerusalén. Entonces, no es que si mi nombre es borrado del libro de la vida, yo ya no voy a ser salvo. No, hermano, me voy a perder de estas bendiciones nada más. El Señor me va a dar 1000 años para poder madurar. ¿Sí? No, la salvación que Dios ya nos dio, hermano, no la podemos perder. Y eso no quiere decir que yo voy a vivir como se me dé la gana. No, hermano, tenemos que, acuérdate que tenemos una responsabilidad bien grande como cristianos. Y la responsabilidad es ser el testimonio de Cristo. ¿Quieres que tus amistades, tus seres queridos, la gente a la cual Dios te pone en tu camino y que tú le compartes de la palabra, quieres que ellos sean, vengan a los pies de Cristo? Necesitamos ser testimonio. Necesitamos ser testimonio, hermano, un testimonio vivo. Porque no podemos seguir pisoteando el nombre de Cristo, hermano. Sí. Tenemos que predicar con el ejemplo y si es necesario, utilizar palabras. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. No se sientan regañados, hermanos. Hermano Rodo, vente para que saludes a la iglesia. Dios bendiga, hermanos, buenas tardes. Pues yo en lo personal me gozo, hermano, con estas enseñanzas, ¿verdad? Hemos comentado que hemos tenido la oportunidad de visitar iglesias aquí en Acámbaro y en otros lugares y yo me gozo y le doy gracias a Dios, hermanos, por la vida del pastor Salinas. El pastor Salinas no es mi ídolo, ¿verdad? Es un buen ejemplo, es un testimonio, hermano, de un hombre que se ha dispuesto a conocer las Escrituras, un estudio profundo y sistemático, un hombre que anima a la iglesia, un hombre que ama a la iglesia, hermano. Estamos en un buen lugar, hermanos. Yo he conocido iglesias donde asisten 300, 400 personas y unas enseñanzas bárbaras, ¿sí? Raquíticas espiritualmente, hermano, de enseñanza, ¿verdad? Dice el libro de Colosenses, ayer me vine gozoso, pastor, ayer de la reunión de los cultos unidos cada fin de mes.
donde se realizan cultos unidos, donde iglesias, hermano, de aquí de Cámara se reúnen, ¿verdad? Con la visión, con la misión de hacer un cuerpo, hermano, de hacer un cuerpo, de que la iglesia esté unida con la misión de conocer hermanos y hermanas, ¿verdad? Donde hay una verdadera comunión, donde realmente nos veamos como hermanos y no de que yo sé más, yo sé menos y que acá y que allá, ¿verdad? Porque es lo que abunda en la iglesia, hermano. ¿Cómo se llama, pastor? La división, hermanos. Sí, dice este versículo en Colosenses 2:18, no se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de ¿qué? De los hombres, hermanos, y no de Cristo, ¿verdad? En los tiempos de Martín Lutero, hermanos, ¿quién era Martín Lutero? Un monje católico que vivía en Alemania, ¿verdad? En los tiempos de Martín Lutero, hermano, pasaba la gente, ¿verdad? Hombres al servicio de la iglesia católica con cajitas y diciendo que el que echara muchas monedas en unos cofres, hermano, iba a ganar la salvación o iba a pasar menos años, ¿verdad? Allí en el purgatorio. Mientras más monedas eches, menos tiempo vas a pasar en el purgatorio. ¿Qué hizo Martín Lutero, hermanos? Se puso a leer la Biblia y a través de Romanos 1:17 Martín Lutero se dio cuenta de una cosa. ¿Sí? Martín Lutero se dio cuenta de que el justo por la fe vivirá, hermanos. Amén. Y sobre eso Martín Lutero, hermano, agarró fuerzas, ¿verdad? Se llenó de valor. Y ahí en la catedral de Nuremberg, en Alemania, hermano, fue y pegó en la puerta de esa catedral sus 95 tesis. Sí, enseñanzas basadas en la palabra de Dios, las fue y las clavó en la puerta de la catedral de Nuremberg, en Alemania, hermano. ¿A qué se hizo acreedor Martín Lutero, hermanos? ¿A qué se hizo acreedor Martín Lutero? Martín Lutero se hizo acreedor a que se echó a Europa encima, hermano. Sufrió persecución Martín Lutero. ¿Sí? Dice una verdad profunda de las Escrituras, hermano, en Romanos 8:17. Dice la Escritura, hermanos, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, hermana. Y aquí viene una condicionante. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, hermano. Entonces yo me pregunto, hermano, y es lo que el pastor resalta, ¿verdad? ¿Estoy padeciendo con Cristo, hermano? ¿Estoy muriendo a yo? El cristianismo, hermanos, es un llamado a morir. Eso es el verdadero cristianismo, hermano. Un llamado a morir al ego, a yo, a mis deseos. ¿Para qué? Para dar lugar a Cristo. A que Él venga y more. ¿Sí? Ahí está, ahí dice la palabra de Dios que en Él estaba la vida. Dice la Escritura, hermanos. En el libro de Juan, dice en el libro de Colosenses que en Él estamos completos. Dice en el libro de Juan 6:63 que las palabras que yo hablo son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Ahí está la verdadera vida del hombre, hermano, iglesia. En que yo me consagre, en que yo me entregue, en que Dios sea mi satisfacción, en que Dios sea, hermano, ¿verdad? Mi prioridad, iglesia. Ahí está la verdadera vida. Y este llamado el Señor lo hace a la iglesia, hermano, no se los hace a los inconversos, porque en la iglesia, ¿verdad? Hay muchas filosofías engañosas, tremenda enseñanza que dio el pastor David, hermanos. Yo les invito a que se unan, hermanitos que van llegando a la iglesia, bienvenidos, ¿verdad? Anímense, hermanos, a asistir a los cultos unidos. Es un gran gozo. Yo tremendamente me vine gozoso el día de ayer, hermano. Gozoso de ver de que la iglesia se va juntando, se va uniendo con el propósito de glorificar, de trabajar para el Señor. Amén.
Demos gracias a Dios, hermanos, y sigamos orando por el pastor Salinas, sigamos orando porque el Señor traiga almas a la iglesia, sigamos orando para que en el trabajo, hermano, en la casa, ¿verdad?, en el deporte, qué sé yo, sigamos siendo unos testigos fieles de Jesucristo. Eso va a traer persecución a mi vida, hermano, pero a través de la persecución, ¿verdad?, voy a hacerme acreedor de los galardones. La salvación no se pierde cuando yo me he arrepentido y he aceptado el llamado de Dios. Pero ahora, hermano, hay que luchar por los galardones. Por los galardones, hermano. ¿Verdad? Participar de las bodas del Cordero, ser la novia. Como dice el pastor, dice la palabra que vamos a juzgar a los ángeles. ¿Sí? ¿Está tu mirada puesta en los galardones, hermano? Hay que luchar, iglesia, por ello. Hermanos, estoy a sus órdenes para que se les ofrezca, hermano, ¿verdad? Seguimos orando, luchemos, hermano, dejemos de ser indolentes. Tenemos que predicar a Cristo. ¿Cuántas personas están bajando al infierno a diario, hermano? Hay que luchar, dejar de ser egoístas, meterme con la escritura, hermano, meterme. Es un gozo, hermanos, es un banquetote, hermano. Es una dicha cuando te metes, cuando el Señor te revela su palabra. Es algo tremendo, es algo indescriptible, es lo mejor de la vida, hermano. Amén. Yo te invito, hermano y hermana, ¿verdad?, que nos consagremos, que nos animemos y que sigamos orando, hermano, para que el Señor levante hombres fieles, porque el Señor ocupa, hermano, hombres fieles, hombres consagrados, entregados, hombres dispuestos a conocerle. Amén. Bendito y buen Dios amado, en el nombre de Jesús, Padre eterno, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este alimento espiritual. Te seguimos pidiendo por el pastor Salinas, Señor, que sigas pudiendo en él el querer como el hacer de tu buena voluntad, amado y buen Dios. Te pedimos también, Padre, por tu iglesia, que a través, bendito y buen Dios, de enseñanzas fieles, de buenos predicadores, Padre eterno, a través de tu Santo Espíritu, nos anime, Señor, a que, como dijo el Señor Jesucristo en los Evangelios, que su alimento era hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre eterno. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, por crecer en la santidad y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Padre amado. Gracias por las personas que sigues añadiendo a la iglesia, bendito y buen Dios amado. Te pedimos que nos des ánimo, que nos ayudes, Padre, a dejar de ser egoístas, indolentes hacia tantas personas que se pierden. Guíanos, Señor, danos fuerzas, danos la valentía para predicar el Evangelio, bendito Dios, teniendo como Jesucristo, bendito y buen Dios, en poco en lo propio, sabiendo que nos espera la gloria, Señor, allá contigo en la eternidad. Padre, te agradecemos, permítenos tener un buen domingo en casa, Señor, con nuestras familias, una buena semana en el trabajo, y a ti sea todo el honor, toda la gloria, la alabanza y la adoración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.